Buenas tardes, mi nombre es Arturo Granados Arjona, soy administrador de empresa, especialista en finanzas y perito evaluador. Me preguntaron qué es la conciencia. Considero que es el conocimiento del bien y del mal, que permite enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Cuando uno tiene su conciencia bien definida, uno establece esa línea que hay entre el bien y el mal. Ahí es donde tenemos que tomar decisiones, ¿sí?, que nos ayuden a orientar mejor nuestras vidas, tratando siempre de buscar el bien ante todas las circunstancias para tener una tranquilidad de conciencia. Cuando hablamos de juicio moral, es una evaluación o dictamen sobre la bondad o maldad de una acción, conducta o decisión basada en principios y valores. Es en esencia un razonamiento que juzga si algo es estrictamente correcto o incorrecto. Buenas noches, mi nombre es Araceli Aristizábal. Actualmente soy ama de casa, de profesión administradora de empresas. Quisiera referirme a lo que es la conciencia. Para mí la conciencia es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de darnos cuenta de algo, tanto de sus estados internos, refiriéndonos a las emociones y a los pensamientos, así también como a los estímulos externos, que son las sensaciones y los objetos. En general, yo diría que la palabra conciencia es una palabra muy rica en su significado, que se utiliza para describir una amplia gama de capacidades humanas, desde la percepción del mundo exterior, llevándolo hasta la reflexión sobre la propia existencia y la moral. Es por ello que se utiliza la conciencia en contextos específicos, como es en la medicina, la filosofía, la religión, etc. También quisiera dar como mi concepto sobre lo que es el juicio moral. El juicio moral para mí es una evaluación o un dictamen sobre la bondad o maldad de una acción. Nos vamos a referir a la bondad como una inclinación, una tendencia natural del ser humano a hacer el bien, siempre dispuesto con el fin de ayudar a quien lo necesita, de una manera amable y generosa. También podemos decir que el juicio moral, en su esencia, es un razonamiento que juzga si algo es éticamente correcto o incorrecto. Gracias, buenas noches. Bueno, mi nombre es Eduardo Salazar, soy abogado e inspector de policía. La conciencia moral es la capacidad de una persona para reconocer, evaluar las acciones propias o ajenas en términos de lo que es moralmente correcto o incorrecto. Y el juicio moral es una decisión consciente que se toma sobre la moralidad de un acto, considerando la situación y las posibles consecuencias. Buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Duque Alzate, soy ingeniera ambiental y actualmente trabajo en coordinación de proyectos en la institución universitaria FESU de Urabá, apartado Antioquia. Bueno, me hacen la pregunta, ¿qué es el tema de conciencia y qué es un juicio de moral? La conciencia es hacer lo que está bien bajo los acuerdos o patrones de crianza. Es esa voz interior que nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo y se relaciona directamente con la ética, donde se reflexionan acciones de bondad o maldad en nuestros actos. Implica juzgar no solo nuestras propias acciones, sino también la de los demás. Nos permite identificar si una acción es correcta o no, basado en los patrones de crianza que se han adquirido. El juicio moral
Ya es una decisión sobre lo que uno debe hacer ante una situación moralmente problemática. Esto implica evaluar qué es lo correcto e incorrecto al decidir qué hacer. Se basa en la conciencia moral para tomar la decisión. Entonces, el juicio moral es el que está para los ojos de los otros o que juzgan en el uno o en el otro de algunas acciones, sin darse cuenta que esas acciones pueden reflejar o ser el reflejo de la misma persona. Eso para mí es el tema de un juicio moral, el tema de identificar y señalar en el otro por una acción o conducta realizada. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Granados Alzate, actualmente estoy cursando la licenciatura Inglés-Español. Teniendo en cuenta las anteriores entrevistas, quisiera hacer una pequeña conclusión y traer a colación un concepto, una definición de Descartes sobre la conciencia. Descartes decía que la conciencia es la capacidad de pensar y darse cuenta que uno piensa. Y con esto quisiera relacionar dos textos que nos van a brindar más claridad a la hora de analizar y de construir la subjetividad del sujeto. Ambos tienen dos estilos diferentes, la oveja negra con un tinte un poco más irónico, más político, y el segundo tenemos El Principito, capítulo 10, donde, pues aunque tiene un tinte muy poético y filosófico, sigue siendo una crítica a las dinámicas del poder. Bueno, ambos me llaman la atención que denuncian la deformación del juicio moral en las sociedades donde el poder o el orden no se basan en la justicia, sino en la apariencia de la estabilidad o de la autoridad. Con esto también lo relaciono un poco con la definición de Nietzsche sobre la conciencia. Nietzsche desconfiaba de la conciencia, la veía como un producto de represión social, del rebaño y del hombre débil. Esto lo podemos ver un poco más identificado en El País de los Ladrones, donde la ética es sacrificada por la funcionalidad del sistema. En El Mundo del Rey, del Principito, el poder es una farsa, que se mantiene por la ilusión de control y no por la verdad o por la moral. Algo que es muy interesante es que en ambos se muestra la conciencia individual. Se puede percibir la incoherencia del sistema, pero su capacidad de transformarlo es mínima o nula si no hay un cambio colectivo. Yo creo que mucho de esto lo podemos ver identificados en la actualidad, por ejemplo, en situaciones como Venezuela, en dinámicas del poder como el maestro y los estudiantes. En conclusión, la conciencia y el juicio moral son mostrados como anomalías destructivas en una sociedad amoral, que eso es uno de los mayores miedos del ser humano. Uno de los mayores miedos del ser humano es entrar en lo amoral. Todos queremos estar moralmente correctos y intentamos buscar la moralidad, y al caer en la moralidad tenemos ciertas incongruencias en el momento de actuar, de pensar, de analizar, de percibir y adquirir la información. En ciertas condiciones sociales, la moral individual no es inútil, sino que puede ser fatal. Es una obra provocadora que invita a reflexionar sobre la fragilidad de la ética cuando se enfrenta en sistemas sociales y profundamente corrompidos. Esto me recuerda mucho a un experimento que se había hecho en Estados Unidos, donde ponían unas personas como presos y otros como guardas, donde todos los presos eran buenos y todos los guardas eran malos. Al estar todos los presos buenos, se empezó a corromper la ética y la moral de las personas buenas debido a las condiciones extremas, por decirlo de alguna forma, de maldad o de corrupción del poder que tenían los guardas. Entonces, hasta el bien puede ser corrompido por el mal, o la influencia de una sola persona en un contexto donde todos son malos puede o no puede modificar las conductas de las demás personas a su alrededor. Entonces, esta sería mi conclusión para los dos textos y para lo que es la conciencia y el juicio moral.